Lazo. Capítulo 1. Un día cualquiera. Había un cadáver en su auto. Sí, un cadáver, un muerto, un occiso. Y ya puedo imaginar lo que estás pensando. ¿Esa mujer lo hizo? Bueno, She-Han no era precisamente una joya de la sociedad, condenada a 5 años de prisión, acusada por intento de asesinato por un acto accidental. Llevar un cadáver en su auto no pintaba bien para ella, ¿verdad? Pues en realidad She-Han no había sido culpable esta vez. Entonces, ¿cómo llegó ese cuerpo allí? Había sido un día como cualquiera. El tipo que le tocó transportar esta vez resultó ser un machista que creía que las mujeres solo debían estar en la cocina atendiendo a sus esposos. Así es, soltó una charla inútil de esas que nadie pidió, y después de soportar su aburrida verborrea, cobró los $5.5 que marcaba el taxímetro y lo instó a que se bajara no tan amablemente. Sí, su temperamento había surgido al final. No siempre había días buenos, pero She-Han nunca imaginó que eso sería lo mejor que le pasaría aquel día. Y después de soltar un suspiro y sacarse una espinilla de la nariz, una risa femenina llamó su atención haciéndola mirar por la ventana. Y para su sorpresa, Jung-Soo Park caminaba estrechamente al lado de una mujer, en un barrio no tan decente. ¿Y quién era él? Para She-Han solo alguien más del montón, pero en un futuro no muy lejano comprendería que él sería más que eso. De cualquier modo, para las señoras casadas y lambisconas de su iglesia, Jung-Soo era el típico hombre amable, inteligente, sincero, miembro de la misma iglesia a la que ella asistía para purgar sus malos pensamientos y pedir por un bien mejor. Sí, él era la perfección inhumana, un hombre casto, puro, que no estaba interesado en el amor de una mujer. She-Han podía jurar que el tipo era gay si no fuera porque lo había visto con una justamente el día anterior. Lo vi paseando con su novia. ¿Estaba equivocada? Quizás me confundí. No sabía por qué lo había dicho de pronto. Usualmente se habría guardado sus comentarios y se habría marchado, pero estaba tan cansada de escuchar el mismo absurdo todo el tiempo. Y más tarde comprendería que todo lo que debió hacer en esos momentos fue precisamente mantenerse callada como siempre. Así es. Pero entonces, cuando se montó en su auto, el perfecto Jung-Soo le pidió una carrera mientras le decía que le abriera el maletero. A She-Han le pareció una sorpresa. Ellos nunca jamás habían tenido contacto visual más allá de la iglesia, y a lo mucho se saludaban por cortesía. Hacia San Gandón, por favor. Sus ojos chocaron a través del espejo retrovisor. En algún otro momento She-Han no le habría rehuido, pero esta situación seguía superándola. ¿Qué hacía él en su taxi? De todos modos, él no dijo mucho después de que puso el auto en marcha. Pensó que sería así hasta que llegaran a su destino, pero entonces, tras un largo silencio, él preguntó exactamente cuándo y dónde lo había visto con esa mujer. Eso, bueno, debió haber sido incómodo para ti. Solo estaba bromeando, espero que no lo tomes a mal. A veces tiendo a hacer comentarios inútiles. No te preocupes, se los explicaré la semana que viene. Eso debió ser todo, ¿verdad? No había por qué sobremeditar demasiado. Pero Jung-Soo no parecía de acuerdo. ¿Recuerdas cómo lucía? Me refiero a la chica, ¿la recuerdas? Ok, eso fue extraño. Era como una de esas películas de asesinos seriales. La mirada penetrante de él tampoco fue muy normal y quizás esa fue la razón por la que ella decidió responder con una mentira. No realmente, en fin. Ya hemos llegado. Él se colocó su abrigo, le dio un cumplido asertivo y bajó del auto como si la conversación anterior no hubiera sido lo suficientemente rara, lo suficientemente sofocante e incómoda. Pero fue mucho más fatigoso cuando llegó a casa y descubrió que aquel tipo se había dejado la maleta en el auto. Y fue allí que su teléfono sonó. El identificador mostraba un número desconocido, pero más extraño aún, al descolgar, descubrió que la otra persona al otro lado de la línea era Jung-Soo Park. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Eso importaba? Olvidaste tu mal... intentó decir ella, pero él la interrumpió. Puedes quedártela. ¿Había oído bien? Quizás quieras abrirla. Volvió a decir él. Pero, ¿por qué ella querría una maleta que no era suya? Y entonces él instó. Ábrela.
Si te gusta lo que hay dentro, puedes quedártelo. De acuerdo, quizás el día no podía haber terminado tan mal, ¿no es así? Aunque era extraño que un tipo como él estuviera siendo tan generoso con ella. Pensó hasta que finalmente abrió la maleta y se quedó congelada en su lugar. El teléfono cayó de sus manos mientras que el cabello rubio de la mujer que vio la noche anterior con Jun-soo se revelaba en su maletero. Más allá, las carcajadas de él emergían del parlante con sorna mientras decía: Si no te gusta, solo entiérrala. Así es, su día cualquiera se había convertido de pronto en un gran día de mierda. Oh, pero la risa sofocante a través del teléfono no se detuvo. ¿Estás loco? ¿Solo eres estúpido? ¿No sabes que todos los taxis cuentan con cámaras por dentro? Estás acabado en cuanto te reporte a la policía. Hazlo. Repórtame entonces, pero no puedes, ¿verdad? Porque eres una ex convicta. ¿Pero qué demonios? ¿La había investigado? Shehan suspiró tratando de pensar con claridad. Escucha, no sé por qué me estás haciendo esto. Dejaré el maletero abierto, así que llévate tu equipaje ahora. No tengo motivos para hacer eso. Interrumpió de nuevo él, y tan pronto dijo eso, la línea se cortó. Maldito demente. Está bien. No había por qué perder la calma. Aún tenía las pruebas de las cámaras, lo único que tenía que hacer era revisar e ir por la policía. Él había sido su único cliente del día después de todo. Pero resultó que en la grabación solo aparecía ella sola hablando con la nada. El asiento de atrás estaba completamente vacío, ¿sí? Desocupado, solitario, libre. Y ella hablaba completamente sola como si estuviera loca. Estaba arruinada. No, más que eso, estaba jodida. Así que no tuvo más remedio y hacer lo que Jun-soo le había dicho: enterrarla y acabar con esto. El cansancio, el miedo, el llanto, eso daba igual en esos momentos y no tenía tiempo para un ataque de pánico. La última porción de arena fue echada y Jae-han aplanó la tierra dejándola firmemente tapada. Sus manos temblaban y una sensación de repugnancia invadía todo su cuerpo, pero al menos todo había terminado. O así creyó hasta que escuchó varios clics y un flash iluminar hacia ella. Al girarse, Jun-soo sonreía con una mueca inocente, la cabeza ladeada como un psicópata y el teléfono en alto como si esto se tratara de un oscuro juego. Creo que te atrapé, susurró él. Y eso había sido todo. Algo primitivo se activó en su interior, quizás aquello que llamaban instinto de supervivencia salvaje, porque incluso cuando una rata está acorralada, puede volverse feroz, y eso fue lo que hizo. Jae-han pateó el celular en las manos de él y tan pronto este salió volando, intentó alcanzarlo creyendo que eso sería suficiente. Por supuesto, no lo fue, ya que en el preciso momento en que inició su carrera, su cuerpo fue abatido por una fuerza invisible, como si 1000 toneladas cayeran sobre ella de golpe. Jae-han se vio paralizada sin entender qué estaba sucediendo, mientras una opresión aplastante la envolvía por completo. Su mente era un torbellino de confusión y miedo, incapaz de comprender la naturaleza de la fuerza que la mantenía inmóvil, como si algo más, algo oscuro y desconocido estuviera jugando con ella, atrapándola. Humanos siempre sacan lo peor de mí, gruñó Jun-soo con una voz que helaba la sangre. como si no supieran a lo que se enfrentan, pero tú, Jae-han, tú eres más inteligente que eso, ¿verdad? Su mano gigantesca se abalanzó hacia su rostro, obligándola a mirarlo a los ojos con una intensidad inhumana. No creo que quieras regresar a la cárcel por algo que no cometiste, ¿no es así? No creo que quieras eso de nuevo. Por lo tanto, tengo un trato para ti. Una persona por semana, justo en esta dirección, dijo entregándole una pequeña nota con una anotación. Estaré esperándote, Jae-han, concluyó apartándose e irguiéndose en toda su imponente estatura. La luz que lo envolvía oscureció su figura, incluyendo su rostro, pero Jae-han pudo jurar que en esos momentos la noche misma pareció estremecerse. Los ojos oscuros de Jun-soo, antes negros como la más profunda oscuridad, se transformaron en 2 abismos amarillentos y terroríficos, brillando como la luna llena en una noche sin estrellas. Desde aquella horrible noche, 6 días habían transcurrido y el tiempo límite se acababa, mientras Jae-han se debatía entre hacer lo que ese loco le había pedido y no hacerlo. Por un lado, si lo hacía, ni siquiera sabía qué implicaba, aunque podía hacerse una vaga idea, y por otro, si no lo hacía, ¿qué sucedería?
La respuesta no la obtuvo. En cambio, un hombre apestando a alcohol subió a su auto vociferando que lo llevara a Il-chon. Che-han, que se había girado para indicarle al cliente que estaba fuera de servicio, quedó petrificada en su asiento al escuchar la dirección que mencionaba el hombre. ¿Exactamente a dónde dijo? Repitió como si no pudiera creerlo. Entre balbuceos borrachosos, el hombre volvió a pronunciar Il-chon 15141, la misma dirección que Jun-soo le había dado. ¿Era una coincidencia? ¿Acaso era posible? El motor rugió mientras Che-han se obligaba a sí misma a conducir, repitiendo en su mente que solo estaba cumpliendo con su trabajo, llevando al cliente a la dirección que él había solicitado. Pero a medida que se acercaban a una zona apartada, un escalofrío recorrió su espalda, y cuando detuvo el auto y se giró para enfrentar al hombre en el asiento trasero, sorprendentemente se encontró con el vacío. El pasajero se había desvanecido sin dejar rastro. ¿Qué diablos estaba pasando? Che-han estaba desconcertada. Las grabaciones de la noche anterior confirmaban que la persona que había subido el taxi realmente lo había hecho. Sin embargo, antes de que pudiera detener el auto y anunciar que habían llegado a su destino, el pasajero simplemente se desvanecía en el aire. Era un misterio inexplicable, algo que desafiaba toda lógica y racionalidad. Él probablemente irá hoy, ¿verdad?, murmuró Che-han, indecisa sobre si debía asistir a misa ese día o no. Seguramente Jun-soo estaría presente, como lo estaba siempre, ¿verdad? Y finalmente, después de un intenso debate, Che-han decidió presentarse en la iglesia. Al llegar, divisó a Jun-soo con su habitual semblante amable, pero esta vez acompañado por alguien más, aquel niño al que solía llevar de vez en cuando, Grim. ¿Acaso ese niño también estaba involucrado en los oscuros asuntos de esa persona? No, probablemente no, pensó Che-han. Después de todo, era solo un niño. Y mientras los signos eclesiásticos resonaban en el recinto, las voces de los fieles se elevaron en un coro celestial. Sin embargo, Che-han no lograba concentrarse. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos perturbadores. Fue entonces cuando una voz infantil a su lado rompió su ensimismamiento, pidiéndole permiso para sentarse a su lado. El niño, con una expresión impasible, continuó entonando su canción ajeno a las partiduras de sus manos, y de repente se giró hacia Che-han con una sonrisa inocente y le entregó una pequeña nota, pero las palabras que escaparon de sus labios helaron la sangre de Che-han, rememorando las mismas sensaciones de cuando Jun-soo hablaba. ¿Por qué le estaba haciendo todo esto? Si quería respuestas, Che-han solo conocía un camino. ¿Por qué lo haces?, preguntó ella, arrojándole la nota a la cara. ¿Qué te hice yo? Y además, ¿crees que de verdad soy lo suficientemente impresionable para hacer lo que me digas? Y a diferencia de lo que crees, puedo ser una maldita perra y sobre el video que hiciste de mí, si crees que... Pero el asunto es que al final hiciste lo que te pedí. Hiciste un gran trabajo, por cierto. La sonrisa amable de Jun-soo se sintió perniciosa y por más que ella intentara justificarse, fue en vano. Él seguía riendo como si la conversación fuera lo más normal del mundo. ¡Basta ya! Voy a exponerte frente a todos, voy a contarles lo que has hecho, amenazaba ella, pero entonces Green rompió en llanto, atrayendo la atención de todos. Los balbuceos del niño sorprendieron a Che-han, quien no entendía qué pasaba hasta que los demás comenzaron a juzgarla por elevar la voz hacia él. Y para colmo, Jun-soo se acercó a ella a propósito, aprovechando la situación para susurrarle: «Sigue así». Antes de marcharse como si nada. El cuerpo de Che-han tembló de impotencia. ¿Acaso aquel loco creía que seguiría manipulándola? Aquel idiota parecía tener la certeza de que podía jugar con ella como quisiera. Pero desafortunadamente para él, ella no era esa clase de persona. Así que decidió seguirlo. Durante todo el camino, hasta que llegó a un refugio de niños en donde descubrió que Jun-soo era voluntario. Un ángel guardián para los pequeños desamparados. ¡Qué farsa! No obstante, y a pesar de infiltrarse haciéndose pasar por voluntaria, no había logrado acercarse lo suficiente a él ni descubrir su verdadera identidad. En cambio, solo se encontró lavando los platos del recinto como si no tuviera suficientes preocupaciones ya. Pero fue en ese preciso momento cuando Jun-soo apareció junto a una niña en la cocina, solicitando un vaso de agua. La sonrisa burlona que adornaba su rostro sacudió los cimientos de la paciencia de Che-han. Por supuesto que sabía que lo seguía, y sin más remedio se giró para tomar un vaso de vidrio, pero la fatalidad se interpuso
interpuso en su camino. El cristal resbaló de sus manos y se hizo añicos en el suelo. Intentando recoger los fragmentos, un filoso pedazo se incrustó en su piel. Alarmada, instó a la niña a retirarse mientras se llevaba el dedo a los labios, pero al alzar la mirada, se encontró con que Jun-soo se había acercado sigilosamente y la sonrisa burlona que adornaba su rostro se desvaneció, reemplazada por una mirada penetrante y hambrienta. El tiempo pareció detenerse mientras ella retrocedía instintivamente presintiendo el peligro inminente, pero antes de que pudiera escapar, él agarró firmemente de la muñeca como si estuviera atrapada en su hechizo y la inmovilizó como la primera vez. Los ojos oscuros de Jun-soo brillaron, transformándose ligeramente en un tono amarillento, recordándole a un depredador al acecho. Sus labios se curvaron en una mueca siniestra que heló la sangre de She-han. Parecía que aquel hombre había perdido la cordura por completo y su mirada insinuaba un deseo macabro de devorarla, una sensación que la hizo temblar hasta los huesos. Pero antes de que la situación pudiera empeorar, la niña que seguía allí estalló en lágrimas totalmente aterrada, y con una expresión contrariada, Jun-soo finalmente la soltó y se disculpó con la dueña del refugio antes de desaparecer apresuradamente. Para cuando She-han quiso reaccionar, Jun-soo simplemente se había esfumado. Sin embargo, horas después, aquel extraño encuentro no abandonó su cabeza. La imagen que siempre asociaba con Jun-soo era la de un hombre amable con una máscara engañosa de cortesía, pero hoy algo había cambiado. Su rostro, que solía irradiar gentileza, estaba contorsionado por una mueca de desagrado. ¿Qué había desencadenado esa reacción en él? Y fue en ese instante que la herida en su dedo comenzó a picar y como un presagio satírico ella lo contempló con inquietud. No podía ser cierto. Era ridículo. Aún así, sus dedos bailaron sobre el teclado mientras investigaba sobre personas cuyos ojos cambiaban de color amarillo después de ver sangre. Estaba convencida de que encontraría solo tonterías o quizás nada en absoluto, pero para su asombro, descubrió un foro privado dedicado a este fenómeno inexplicable. La descripción de este advertía que tuviera cuidado con este tipo de individuos y les instaba a huir si se encontraban con alguno. El corazón de She-han latía con fuerza mientras absorbía la información. Sin embargo, pronto se encontró con que la comunidad estaba restringida y para acceder a más detalles debía convertirse en miembro. She-han se sentía ridícula mientras llenaba el formulario, pero para su sorpresa, su solicitud fue aprobada en un abrir y cerrar de ojos, y poco después recibió un mensaje de un usuario con un nombre extraño y quien la guió hacia un chat privado y donde le daba instrucciones para el proceso de registro. Pero la situación rayó lo ridículo en cuanto éste le escribió: ¿quieres convertirte en un verdadero vampiro? Entonces tendrás que realizar un ritual de sangre. ¿Y de qué se trataba? Simple. Sobre un papel en blanco debía escribir una oración aún más ridícula aceptando su destino y sobre más absurdos. Ah, sí, y todo con su sangre. Caso contrario no sería admitida y por tanto ella no sería capaz de leer el artículo por el que había llegado allí. She-han no sabía quién estaba más loco, si estos idiotas fanfarrones o ella que tomó el bote de Kepchu y escribió lo que le pedían, para luego adjuntar el archivo y enviarlo. ¿Funcionaría? Increíblemente así fue. Y tan pronto fue admitida, abrió el vínculo del artículo. Este describía a los asesinos oscuros que aún acechaban entre ellos y detallaba los rasgos distintivos para reconocerlos: colmillos afilados, piel pálida, ojos cambiantes al ver sangre y la incapacidad de soportar la luz del sol. Pero lo más aterrador eran las habilidades sobrenaturales que poseían, como la parálisis y las cicatrices que marcaban su transformación de humanos a monstruos, y como si fuera poco, el cambio de color de ojos a amarillo era una señal de peligro inminente, indicando que estaban siendo observados constantemente. Y eso había sido todo. Era una completa estupidez. ¿Qué carajos? ¿Había reencarnado en Crepúsculo o algo así sin saberlo? Pues Edward Park podía irse al carajo, no tenía tiempo para estas tonterías, así que tomando las llaves de su auto, se dispuso a ir a trabajar. Después de todo, tenía preocupaciones más terrenales que enfrentar, como las deudas que la acosaban. No obstante, lo que She-han no percibió fue la presencia de unos ojos amarillos que la acechaban desde la oscuridad de un callejón. Horas después, una joven mujer abordó el auto, y mientras ingresaba la dirección solicitada en el GPS, una sombra se deslizó por el rabillo del ojo de She-han. Al voltear hacia el espejo retrovisor, la figura de Jun-soo se reflejaba en él,
pero al girarse, este había desaparecido. ¿Acaso su mente estaba jugándole trucos después de todo ese tiempo obsesionada con absurdos? Sin embargo, cuando ya había recorrido un buen trecho, la mujer pidió que apagara el aire acondicionado. Shehan ni siquiera recordaba haberlo encendido, y al mirar por el espejo retrovisor para preguntar, la imagen de Jun-soo reapareció, haciendo que ella frenara bruscamente, pero al girarse, solo encontró a la mujer furiosa acusándola de estar ebria y bajándose del auto de inmediato. Todo parecía desmoronarse para Shehan, pero al mirar al frente, la imagen de Jun-soo volvió a atormentarla. ¿Podía ser verdad lo que decía ese artículo? ¿Podrían estar vigilándola en todo momento? Acelerando, Shehan se alejó, sintiéndose al borde de la locura, y sin darse cuenta, terminó frente a la estación de policía. ¿No era irónico? Pero ¿podía acercarse y contar lo que le estaba sucediendo? Sus manos sudaban en esos momentos y justo cuando pensaba que lo haría, alguien más subió al auto. Era un hombre con una apariencia pulcra y adinerada, quien pronto le indicó que lo llevara a Wanjeondong. Y sí, parecía un fanfarrón de clase S, de esos que les gusta alardear sobre sus posesiones. A su vez, Shehan respondía con monosílabos, como de costumbre, hasta que el hombre insistió en fumar en su auto ofreciendo una propina extra por ello. Y entonces fue allí que la paciencia de Shehan se agotó. ¿Es también su hobby comprar a la gente con dinero solo porque tiene mucho?, dijo ella, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Detén el auto, dijo este. Quizás era de los que se crispaban al mínimo de réplicas. ¡Qué fastidio! No obstante, la situación se volvió aún más inquietante cuando el hombre la tomó bruscamente de la mano después de que ella tratara de disculparse por su comentario anterior, y a partir de ahí, todo empeoró rápidamente. Cuando Shehan le pidió que bajara del auto y lo amenazó con denunciarlo a la policía, el hombre comenzó a patear el asiento desde atrás gritando como un lunático. Nerviosa, Shehan aceleró mientras el hombre continuaba golpeando su asiento. ¿Qué debía hacer en una situación así? Era una locura. Entonces llegaron a una intersección y sin pensarlo, giró hacia Sampung-naru. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ni siquiera sabía por qué lo había hecho, pero finalmente las patadas cesaron y ella frenó. No tenía que mirar hacia atrás para saber que el hombre se había desvanecido mientras que una pequeña nota bailaba en su mente. Sampung-naru, la dirección que Jun-soo le había dado la última vez. ¿Por qué lo había hecho? Las lágrimas amenazaban con desbordarse y apenas podía respirar, hasta que escuchó cómo alguien aplaudía en la parte trasera del coche. Creo que últimamente pareces conducir de forma imprudente. Si sigues así vas a perder tu trabajo, aunque eso no es del todo malo. Bien podrías trabajar para mí y la paga es mucho mejor. Buen trabajo. Para ser honesto, nunca creí que serías capaz de hacerlo tan bien. No me mires así, me voy a bajar. Pero antes de que se me olvide, nunca más vuelvas a usarme. No necesito tantos. Te veo el domingo. Después de eso, llegar a casa fue como un borrón, envuelta en una mezcla de conmoción, impotencia y una sensación de fatalidad que la ahogaba. Pero justo cuando pensaba que no podía sentirse peor, unos pasos la alertaron, seguidos de un golpe en su puerta y una voz familiar. ¿Qué carajos hacía ella allí? El silencio en la pequeña sala comedor se tornó asfixiante, como si una densa neblina de tensión se hubiera posado sobre ellos. Jae-sung rara vez visitaba a Shehan desde que la habían encarcelado, pero ahora entendía por qué. Su hermana se iba a casar en pocos días. ¿Qué palabras podía decir en esta situación? ¿Debía fingir alegría por ella? ¿Desearles una vida de felicidad eterna? Shehan suspiró mientras se levantaba para servir té caliente, intentando disipar la incómoda atmósfera que los envolvía. Pero apenas había dado 2 pasos cuando sus rodillas se dieron bajo el peso abrumador de la situación. La adrenalina que la sostenía minutos atrás se desvaneció dejándola vulnerable y débil. Había sido un día difícil y la llegada repentina de su hermana, junto con sus insinuaciones sobre su tío y cómo él había ayudado a conseguir un nuevo trabajo como taxista, solo parecía empeorar las cosas. No viniste hasta aquí para saber cómo estaba, ¿verdad? Viniste aquí para comprobar si no había hecho nada malo. ¿Crees que voy a volver a la cárcel? ¿Es por eso que viniste? Todos me ignoraron después de que me encarcelaron. ¿No dijeron que ya no era parte de su familia? No, Shehan. Largo. Pero... ¡He dicho largo! La habitación temblaba con la fuerza de sus palabras, cargadas de un resentimiento y frustración que resonaban en el aire, mientras Jae-sung se retiraba en silencio, dejando a Shehan sumida en un mar de recuerdos y emociones.
habían sido demasiado pequeñas cuando la tragedia las alcanzó. Sus padres habían fallecido en un accidente y su abuela, a quien nunca habían visto antes, decidió acogerlas. Debió estar agradecida por ello, ¿no es así? Pero la realidad era que no guardaba amor por aquellos días. Desde que llegaron a casa de su abuela, la brecha entre Che-Han y su hermana Che-Sun se hizo evidente. Che-Sun era la inteligente, la responsable, la favorita, mientras que ella apenas recibía una mirada de consuelo de su abuela. Más que eso, solo recibía regaños injustos ante los cuales su hermana nunca la defendía ni intentaba aclarar. Era Che-Sun quien recibía todos los premios, era Che-Sun quien era llevada a los parques de diversiones y recibía los caramelos más grandes y bonitos. Tenía solo 5 años en aquel entonces, pero ¿por qué no podía ser tan querida como su hermana? Mientras tanto, en otro lugar, Jun-Soo miró a Green con un estado risueño. ¿Qué lo estaba molestando tanto? Sigues haciendo cosas innecesarias con esa chica. ¿Es realmente necesario que sigas almacenando más de esas cosas allí abajo? Normalmente te abasteces con 1 al mes, dijo el pequeño, pero Jun-Soo solo sonrió. Bueno, eso es verdad, pero nunca imaginé que encontraría a alguien así. Normalmente huyen a la primera o se dan por vencidos, pero esa chica es... ¿Qué? ¿Especial para ti? Concluyó Green blanqueando los ojos. Bueno, es una mujer interesante, ¿no lo crees? Estuvo de acuerdo, aunque Green no pudo decir lo mismo. Che-Han estaba tan loca como Jun-Soo, de eso sí podía estar seguro. De todos modos, no puedes excederte. Si sigues empujándola de ese modo, vas a terminar rompiéndola. Y eso es lo que lo hace más divertido. Ahora, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Green soltó un suspiro cansado. Jun-Soo estaba peor que una cabra, aunque estaba seguro que por fin había encontrado a alguien que le hiciera frente, a alguien que fuera su igual en locura y astucia. Y así fue al día siguiente cuando vieron a Che-Han, el domingo por la mañana en las puertas de la iglesia. Las comisuras de la boca de Jun-Soo se levantaron como si se llenara de anticipación. Mírala, Green, no es fascinante. Se ve tan tonta y divertida allí. Probablemente no sabe si entrar o no. No puedo esperar a ver qué cara va a poner al verme. Vamos, pasemos por delante de ella. Pero en cuanto a sus pasos la adelantaron y se giró para verla. Los ojos de Jun-Soo se abrieron sorprendidos. La expresión de Che-Han era como la de alguien que carecía de emociones. Y esa no era la respuesta que él había esperado en definitiva. ¿Dónde estaban los ojos nerviosos, el miedo? Bueno, estaba bien. Solo debía acercarse a ella y entregarle la siguiente dirección. Eso siempre funcionaba. Pero incluso cuando hizo eso, ella tomó la nota con indiferencia y se la regresó con un simple «No». No voy a volver a hacer lo que me digas, nunca más. Jun-Soo giró la cabeza hacia el frente como si prestara atención al sermón, y entonces susurró. ¿Perdiste la cabeza? ¿Tienes tanto miedo que...? Lo que digas. No voy a vivir como se te dé la gana y si quieres denunciarme. Che-Han tomó su teléfono y marcó el número de la policía mientras se lo entregaba y le decía: prefiero pasar mis días en la cárcel antes de pasar mis días viendo tu maldita cara. La voz del interlocutor al otro lado respondió. Jun-Soo miró a Che-Han, pero esta siguió con la misma expresión inanimada. No haré tal cosa, respondió él colgando entonces. Antes de eso preferiría solo liquidarte. Entonces hazlo, mátame. Incluso eso es mejor que verte, no me importa. Los labios de Jun-Soo temblaron. ¿Esta mujer lo estaba desafiando? Y entonces, una sensación de locura lo invadió mientras se abalanzaba sobre ella. Y en el momento que Che-Han giró el rostro, ambos simplemente habían desaparecido. Che-Han miró frenéticamente a su alrededor, preguntándose cómo demonios habían llegado hasta allí de repente. Se siente bien respirar un poco de aire fresco, ¿no lo crees? Debes haber perdido la cabeza, Che-Han, pidiéndome que te reporte, que te mate, esto y aquello, que te hace pensar que eres tú quien toma las decisiones aquí. Así que, ¿por qué no dejas de usar tu cabecita y haces lo que te he dicho, sí? O necesitas que te lo haga entender. Che-Han retrocedió tanto como pudo, sus manos sintiendo los fragmentos de vidrio rotos bajo ellas. Está bien, lo voy a dejar pasar por esta vez porque es tu primera vez, pero antes de que pudiera terminar su amenaza, Che-Han barrió el aire con su puño cerrado y rasgó el rostro de Jun-Soo con el vidrio roto. «¡Vamos, mátame! ¡Mátame o yo te mataré!», gritó ella, lanzándose hacia él. «Estoy cansada de esto, estoy muy cansada», gritaba ella al borde del colapso. Lágrimas gruesas caían de los ojos de Che-Han, pero en el momento que levantó la mirada,
Quedó petrificada por lo que vio. La herida que había abierto en el rostro de Jun-Soo se cerraba lentamente, su piel volviendo a la normalidad como si nunca hubiera sido herido. Pero lo que la dejó sin aliento fue ver cómo sus ojos negros se tornaban amarillos, emanando su malévola luz. ¿Qué demonios eres tú?, balbuceaba Jae-han retrocediendo, incapaz de procesar lo que veía. Lo sabía. Tú no puedes ser humano. Eres un vampiro. Pero Jun-Soo simplemente rió, su risa resonando con un tono siniestro en el aire cargado de tensión. Era como si disfrutara del terror que había sembrado en el corazón de Jae-han. Y entonces extendió su mano hacia ella con una malévola intención, mientras una fuerza invisible la envolvía apretándola con una presión aplastante. Bueno, ya no va a ser necesario que lo sepas, Jae-han, porque de todas formas vas a morir ahora.